Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a nuestro curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y las administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Nos encontramos en nuestro módulo 2, Gobernanza del agua, en particular nuestra unidad didáctica número 5, Institucionalidad, Participación, Coordinación y Concertación para la Construcción de Consensos. Quien los saluda es María del Carmen Tejada, tutora a cargo de esta sesión. Bien, el día de hoy vamos a dar inicio a nuestra unidad didáctica número 5. Esta unidad que, como bien hemos precisado, lleva por nombre justamente institucionalidad, participación, que son los dos temas que vamos a abordar el día de hoy. Recordemos que en la sesión pasada nos centramos en abordar dos temas de manera particular: la toma de decisiones participativa y los procesos que podemos llevar a cabo en esta lógica, y la vigilancia social también. Eh, no sé si soy yo o hay algún... ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, Perdón, ¿se puede ver la María del pantalla? Carmen. Sí, voy a cerrar la presentación, la pantalla se ha cerrado un momentito, por favor. Ok. No hay problema. Continúa hablando. Sí, no hay problema porque como es el fondo, entonces voy a yo compartir en un momento la presentación. A ver, les decía que entonces, un poco recordando y haciendo mención a aquellos elementos que ustedes nos han compartido sobre la sesión anterior, vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy compartiendo aquellos elementos que ustedes han precisado, comentado, este, en nuestra sección de Queremos saber qué piensas. Me parece interesante porque diríamos que en términos, en líneas generales, hay un reconocimiento de esta importancia, ¿no es cierto?, de la participación. Hemos puesto énfasis fundamentalmente en ese proceso que debemos llevar a cabo para implementar procesos de toma de decisiones participativas. Recuerdan que planteamos un conjunto de pasos a seguir, de modo tal que esto sirva un poco de orientación para aquellos esfuerzos que desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca se pueda desarrollar en esta lógica de seguir involucrando a los diferentes actores en la participación de la gestión integral del recurso hídrico, en los procesos de toma de decisiones vinculadas a la gestión integral del recurso hídrico. Básicamente desde su rol, que como hemos dicho tiene que ver con promover, ¿no es cierto?, con hacer acciones de incidencia como parte de esa promoción y en esa lógica apoyar en ese proceso de involucramiento de los actores. Entonces, quisiera compartir algunos elementos que ustedes nos han, lo voy a compartir si desean en la pantalla, eh, porque me parece en realidad muy interesante lo que ustedes nos han este, alcanzado, ¿sí? No sé si se logra ver mi pantalla, sí, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, nos hablan de la participación y que esta debe ser de todos los actores de la cuenca en el ámbito del consejo, ¿no? Nos comentan aquí que en el ámbito del consejo hay dos cuencas, ¿sí? En el ámbito del consejo de recursos hídricos de la cuenca Chira-Piura, hay dos cuencas y deben participar todos los actores de ambas cuencas, ¿no? Y que no sea un cargo como rotativo. Aquí es importante tomar en cuenta que debemos ir escalando en ese proceso de participación considerando la representación. Es difícil manejar un espacio donde todos absolutamente, ¿no es cierto?, están sentados en la mesa. Por eso, la representación es una manera de facilitar ese proceso de participación, y habíamos puesto justamente énfasis en relación al rol que se tiene desde los representantes del Consejo de Recursos Hídricos con respecto de este rol de representación. Entonces, ¿qué más nos han compartido? Nos precisan que la participación de los actores involucrados en la gestión de los recursos hídricos contribuye, como bien se ha precisado, a legitimar las decisiones y a fortalecer la confianza, ¿no? Fortalece el compromiso en la concreción de las decisiones, que se toman. En efecto, esto es así. Hemos dicho que esta participación
genera un compromiso por parte de quien participa del proceso y en ese sentido, en tanto está comprometido, reconoce ese proceso como válido, como importante y de esa manera se legitima, ¿no? Entonces, además, habíamos dicho que también se reducen los conflictos, que es lo que ustedes están mencionando, ¿no? Es necesario trabajar sobre la base de organizaciones vinculadas a los recursos hídricos para el desarrollo de acciones de vigilancia social del agua en la cantidad y calidad, fortaleciendo las capacidades. En efecto, habíamos trabajado también el tema de vigilancia social del agua y en ese sentido, cómo promovemos este trabajo desde aquellas organizaciones de base que hay en los diferentes ámbitos. Habíamos dicho esta necesidad de prestar atención en especial en aquellos espacios, ¿no es cierto?, donde encontramos que hay condiciones de riesgo en el sentido que podrían desarrollarse actividades o se desarrollan actividades que podrían impactar en términos de la calidad o la cantidad del recurso hídrico y en ese sentido focalizar un poco si vamos a hacer acciones de promoción en este sentido de la vigilancia social, un poco buscar priorizar desde esta lógica, ¿no? La participación de todos los actores involucrados en la gestión del recurso hídrico debe contribuir al logro de los objetivos planteados en el Plan de Gestión de Recursos Hídricos. En efecto, a eso apuntamos, ¿no es cierto? Apuntamos a que esta participación logre superar un poco estas dificultades que hay en el sentido de que muchas veces elaboramos el plan, pero luego no contamos con el apoyo, la participación, el compromiso de diferentes actores para lograr concretar este plan. Entonces, digamos, ya la necesidad de abordar el tema de participación es, digamos, un tema crítico y sobre el cual debemos organizar las intervenciones necesarias, ¿no? Involucrando totalmente a todas las organizaciones, instituciones públicas, privadas, sociedad civil. En efecto, esto tiene que realizarse de esta manera. Además, nos comentan aquí que los espacios en los cuales se debe realizar el diálogo sobre la gestión del recurso hídrico es justamente el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, dado que aquí participan en efecto los diferentes actores. Además, nos precisan que, bueno, es lo que acabamos de decir, ¿no? El espacio del Consejo de Recursos Hídricos como un espacio, como el espacio adecuado para poder acercar esta participación de los diferentes actores en la lógica de ir atendiendo estas distintas necesidades que podríamos encontrar en la cuenca. La vigilancia social del agua es un tema que requiere implementarlo en el caso de la cuenca Chira-Piura, ¿no es cierto? Se necesita la participación decidida y comprometida de todos los integrantes. Entonces aquí, y si es que este tema en efecto es uno de los aspectos centrales para el caso de la cuenca Chira-Piura, como decíamos, podrían, perdón, ustedes establecer una priorización de ámbitos donde se podría hacer incidencia para empezar a organizar este tipo de trabajo, ¿no? En la difusión de los monitoreos de calidad se pone de manifiesto afectaciones en las fuentes de agua, pero es poco el compromiso de involucrarse por parte de las instituciones para actuar en este tema. Entonces, esta vigilancia social puede contribuir a que progresivamente, ¿no es cierto?, los actores involucrados en atender esta problemática también vayan atendiendo estas necesidades, de manera que estos problemas se vayan superando y ahí el Consejo de Recursos Hídricos, junto con estos actores sociales que participan en esta vigilancia social, pueden hacer sinergia para justamente superar esta situación, ¿no? Aquí me pareció interesante podríamos decir como resumen de las ideas centrales que compartimos en nuestra sesión pasada, que nos ha compartido Mario, ¿sí? Y reconociendo que aún desde la cuenca Chira-Piura se encuentran limitaciones, pero que no obstante hay el interés de seguir avanzando en superar estas limitaciones para estos temas, para abordar estos temas en particular referidos a la toma de decisiones participativa, que de hecho Mario nos compartió, ¿no es cierto?, en la sesión pasada, qué trabajos venían realizando, qué coordinaciones se había venido realizando con el presidente del Consejo de Recursos Hídricos, de modo tal que vayan fortaleciendo justamente estos roles de representación
en el espacio del Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? Delia nos comenta que se debe tener claro qué roles debe asumir el Estado y qué roles deben asumir los usuarios del recurso hídrico y la sociedad civil para lograr alcanzar las metas acordadas en la cuenca. Nos dice aquí, mediante una adecuada gestión, a ver, roles debe asumir el Estado para lograr las metas acordadas en la cuenca mediante una adecuada gestión de las intervenciones. A ver, aquí me parece importante, en efecto, tener claridad sobre qué rol le corresponde cumplir a quién y cómo a partir de esos roles, pero no en el sentido de, ok, como le toca cumplir, como ese es su rol, o sea, nosotros no hacemos nada, pero me refiero, no hacemos nada en el sentido de que no logramos o no nos ponemos de acuerdo para establecer sinergias. Yo creo que aquí, aun cuando en efecto necesitamos claridad sobre saber quién hace qué, necesitamos saber quién hace qué, pero para sumar esfuerzos. Esa es la lógica, ¿no es cierto? Para saber cómo en el proceso de encontrar soluciones, quién se haría cargo de qué tarea para poder avanzar en los distintos pendientes, en las distintas iniciativas que se tengan dentro del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Y habíamos dicho que también los usuarios tienen también responsabilidades. El día de hoy vamos a abordar un poco este tema desde la participación para entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de participación. También nos dicen que para que exista gobernanza del agua, en primer lugar, debe existir el compromiso de los actores, la capacitación permanente y, lo más importante, la comunicación y difusión la capacitación y comunicación de los acuerdos. Ok. Claramente, ¿sí? Cuando vamos a promover un proceso de participación, necesitamos acompañarlo de un proceso de comunicación, porque es eso lo que va a ayudar en diferentes sentidos. De hecho, como parte del curso, lo habíamos comentado en algún momento, como parte del curso, ustedes van a recibir sesiones específicas para abordar el tema de comunicación, pero se van a dar cuenta que es importante que aprovechen esos elementos que se van a compartir en esa sesión para que vean cómo es que en efecto deben acompañar estos procesos de participativos para que ayuden a sensibilizar, para que ayuden a reforzar ciertas ideas que queremos que se refuercen como parte de la participación, para poder hablar todos un lenguaje común y en esa lógica ir a concretar esa visión que tenemos sobre la cuenca y poco a poco cada uno también vaya asumiendo estas responsabilidades en el marco del rol que les corresponde. Necesitamos en efecto capacitación, los problemas o la gestión del recurso hídrico en las cuencas son temas muy complejos, implica abordar una realidad muy compleja, implica la participación, como hemos dicho, de diferentes actores, cada uno con sus propias maneras de entender, de percibir, de leer la problemática que hay en la cuenca, y eso lo hace complejo. Entonces necesitamos que, digamos, los procesos que se desarrollen tomen en cuenta todo este componente de la gobernanza, pero también todo un conjunto de aspectos técnicos muy específicos, y eso requiere, ¿no es cierto?, tener claridad sobre qué involucra entonces la gestión del recurso hídrico y manejar el conocimiento adecuado en el nivel que corresponde, ¿no es cierto?, y con la profundidad que corresponde también a ese nivel. Si estamos hablando de tomadores de decisión, necesitamos que tengan claridad sobre esta complejidad y necesitamos que los equipos técnicos que acompañen a los tomadores de decisión sean equipos que en efecto cuentan con el conocimiento adecuado para ser el soporte de este tomador de decisión. La toma de decisiones debe ser participativa, claramente debe existir una constante vigilancia, rendición de cuentas para un mejor desempeño del Consejo. En realidad, la práctica de la rendición de cuentas es una práctica muy importante que ayuda también a generar confianza por parte de quienes de alguna manera podrían involucrarse o tendrían que involucrarse en el proceso. Y no solamente de aquellos que están en este proceso de acercarse a la gestión integral del recurso hídrico de cuenca, sino también de quienes ya están, porque muchas veces
con mucho esfuerzo hemos logrado involucrar la participación de diferentes actores, pero luego perdemos un poco la dinámica, las estrategias que debemos desarrollar para poder mantener esta participación e incluso sumar, como habíamos dicho, a otros actores que no hemos incluido como parte del proceso inicial o que van sumándose en función al cambio en las realidades de nuestras cuencas, ¿no? Bueno, entonces, digamos, aquí tenemos un conjunto de elementos importantes que ustedes han compartido en relación a nuestra sesión anterior y considerando nuestra, digamos, el ejercicio que teníamos previsto para después de nuestra sesión número 8, quisiera invitar ahora, un poco en función a aquellos elementos que ustedes nos han compartido, de repente alguien quiere compartir o reforzar alguna otra idea en relación a esto, o también, más que o, y también que nos puedan comentar aquellos elementos que ustedes han identificado como importantes en la lectura que encargamos en la sesión anterior, que corresponde a los desafíos de la gestión integrada de cuencas y los recursos hídricos en América Latina y el Caribe de Axel Duroyani. Entonces, quisiéramos ahora abrir el espacio para vuestros comentarios, vuestras reflexiones en torno a los elementos que hemos compartido, a la lectura o alguna duda, inquietud que tengan sobre lo que hemos trabajado hasta el momento, ¿ok? Entonces, dejo el micro abierto para su participación. ¿Alguien que quisiera hacer uso de la palabra? A ver, Omar. Omar, de repente nos quieres comentar algo, referirte a la lectura que hemos encargado. Omar. No, no te escucho, Omar, no los escucho. Recordemos, siempre hago este recordatorio porque creo que es muy importante. Tenemos solamente 2 horas a la semana y solo parte, no mucho tiempo, para que ustedes puedan compartir justamente estas dudas, inquietudes que tienen en torno al tema. Entonces, este espacio es vuestro espacio. Aprovechen, saquenle el jugo y traten de participar de manera activa, de modo tal que podamos hacer que la sesión vaya un poco atendiendo vuestras necesidades y respondiendo a lo que ustedes esperan del curso. ¿Ok? Entonces, Carlos Champa, de repente quieras comentarnos algo. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Con la disculpa del caso, doctora, no he podido, digamos, realizar la lectura debido a que ese día estaba presente, pero me mandaron a dejar unos documentos. Por eso mis mayores disculpas, doctora. Carlos, ¿alguna otra reflexión, comentario a la luz de los temas que acabamos de compartir como parte del inicio de la sesión que quisieras también hacérnoslo llegar, aprovechando que estás haciendo el uso de la palabra? Antonio. Sí, Sí, Antonio. buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Sí, yo quería comentar algo sobre este documento de vigilancia social que también revisé así muy rápido, ¿no? Como todos estamos ocupados, lo he revisado así muy rápido hace unos días, pero me llamó la atención primero de que el término como vigilancia social puede tener varias connotaciones, ¿no? Al igual que como veíamos anteriormente, gobernanza, gobernabilidad, que para el artículo eran sinónimos, ¿no? Pero
por ahí en otros textos aparece como diferentes. Y que esta vigilancia, como vimos en la clase pasada, necesita la voluntad política, ¿no? Y me fui directo al ejemplo que hay sobre esta actividad que realizó el alcalde en la zona de Piura, Morropón, ¿no? Donde es la misma autoridad política la que busca la participación de los actores, ¿no? Entonces refuerza bastante la idea de que si las autoridades, nuestras autoridades, no tienen esa voluntad de transparentar las acciones, entonces no se puede lograr esta vigilancia, ¿no? La población necesita fortalecer sus conocimientos, sus capacidades, reconocer que tiene el derecho y el deber de involucrarse en de algún modo mirar qué está haciendo la autoridad, en este caso por la gestión del agua, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la lectura también, el tema de que la gestión, si es por cuencas, tenemos una dificultad porque nuestros territorios administrativos no están delimitados por cuencas, ¿no? La cuenca a veces parte un distrito en 2, 3 o 4 partes, ¿no? Y entonces la autoridad administrativa del agua, Jequetepec, Zarumilla, por ejemplo, abarca hasta 3 departamentos, Tumbes, Piura, Lambayeque y un pedacito de La Libertad. Pero no abarca todo Piura, ¿no? Hay una parte de Piura que lo deja afuera porque pertenece a otra triple, porque es otra cuenca. Entonces, conjugar esas acciones también involucra un mayor reto para las autoridades, ¿no? Porque mientras que ANA trabaja por cuencas, el gobierno regional o las municipalidades trabajan por distritos, por centros poblados. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Me parecen sumamente interesantes tus reflexiones en torno a estas lecturas complementarias que compartimos, que aprovechamos, que haces mención, que esperamos todos y todas se puedan dar un tiempito para poder revisar este material y que les sirva de guía, ¿no? De guía para poder impulsar nuevas prácticas dentro del Consejo de Recursos Hídricos que justamente contribuyan a ir dando estos pasos que ustedes quieren dar en pro de fortalecer la gobernanza del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. ¿Alguien más que quisiera hacer uso de la palabra? Estoy tomando nota de los comentarios para poder... Primero Mario Montero. el señor Mario Montero y luego Emilio Custodio. Perfecto. Mario. Ya, sí, bueno, yo sí me he dado un tiempito para leer, no de manera muy minuciosa, pero sí, por lo menos sacar leer el resumen, ¿no? Que es lo importante que tiene esta lectura. Uno lee el resumen y entiende casi lo que quiere decir Axel Duroyani. Entonces, él es un estudioso de la gestión de recursos hídricos, es especialidad, él trabaja, creo, en CEPAN, en Chile. Y, y viene de años trabajando lo referente a la gestión de recursos hídricos. Entonces, él ha hecho un estudio, parece, en Brasil, en Venezuela, en México, Chile, y dice que en casi todos estos sitios ya tienen organismos de gestión de cuencas, ¿no? Y, y hace énfasis en que un comentario, digamos, sobre qué cosa es lo que puede dar como éxito, digamos, la gestión de una cuenca, y menciona 4 conceptos importantes, ¿no? Por ejemplo, crear capacidades de gobernabilidad. Justamente lo que decía el anterior colega, habla de los espacios naturales versus los políticos administrativos, ¿no? Que no hay coincidencia, ¿no? En algunos países adelantados como Francia sí han logrado, parece, determinar que cada cuenca sea manejada independientemente, ¿no? Lo que no sucede acá todavía, porque tratamos de integrar territorio, ¿no? En el caso del Chirapiura tenemos dos cuencas naturales, ¿no? Pero sin embargo, por cuestiones político-administrativas, solamente se toma como Chirapiura. Es que siempre se ha denominado de esa manera, ¿no? Chirapiura
aunque unos quieren ya cambiar el concepto y no ponerle proyecto Chira-Piura, sino proyecto de las cuencas Chira y Piura, agregarle así la diferencia que hay una diferencia entre las dos cuencas, ¿no? Y después habla sobre la obtención de fuentes de financiamiento para la gestión, ¿no? De tal manera que estas fuentes de financiamiento que pueden ser conseguidas a través de las agencias, de los sectores técnicos, que justamente para brindar el apoyo a los que tienen la gestión directa de los recursos hídricos, que son los consejos de cuenca, ¿no? Y en algunas regiones dice que se denominan comités o mesas de concertación, algo así, ¿no? Luego habla sobre la creación de organizaciones, pero dentro de un marco legal, ¿no? En realidad nosotros ya tenemos el marco legal, ¿no? Que está dentro de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? En donde existen pues los estatutos, protocolos, normas, entonces ya nosotros tenemos un marco legal, ¿no? sobre el que nos estamos desarrollando. Y lo otro, lo más, no quisiera decir que lo más importante, pero sí es bastante importante, y para él, y él lo enfatiza, en que debe haber una participación efectiva de los actores, ¿no? Y que justamente la pregunta anterior que nos dejaron como ejercicio era cómo hacemos que los actores de una situación pasiva pasen a una situación activa, ¿no? Que es una pregunta muy importante y que es un trabajo de la gestión, digamos, de los organismos de cuenca, o sea, de los consejos de cuenca. Hacer que los acuerdos que se tomen en mesa con los consejeros se llegue hasta los actores o los representados, digamos, dentro de este organismo, digamos, ¿no? de gestión de cuencas. Ya lo dije, digamos, anteriormente en una participación que es la parte más difícil, ¿no? Cómo llegar a los actores, y no solamente eso, sino llegar a ellos y tratar de involucrarlos, empoderarlos, hacer que el problema que se tiene, que no es de unos, sino es de todos, de tal manera que todos en conjunto participen para lograr el fin, digamos, común, ¿no? en el desarrollo de la cuenca. Esa es mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, Mario, por tu participación, por esta precisión que haces en la relevancia de estos desafíos en el caso de la cuenca Chira-Piura también. Nos decías, Pamela, que además Emilio Custodio también estaba Emilio. conectado. Sí. Okay. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Emilio. ¿Cómo estás? Sí, un poco para complementar lo que dijo el doctor Mario Montero, relacionado al tema escrito por el doctor Axel Giroyani, un gran profesional de mucha experiencia a nivel internacional en el tema del agua. Y bueno, ya él dijo lo más importante, que estos desafíos son muy importantes con la finalidad pues, de lograr la gestión integral de los recursos hídricos, más que todo a nivel de cuenca. Cuando habló sobre eso hay algo muy importante que se debe tener en cuenta y que nos recomienda pues, el doctor, es que justamente la gestión de los recursos hídricos debe ser por cuenca. En el caso específico de acá de las secretarías técnicas comprende dos cuencas, la Chira y Piura. Y es más, por ejemplo, en el caso de la cuenca Piura, que también parte de una provincia andina, que casi el 50% corresponde a la cuenca Piura y la otra a la cuenca del río Huancabamba, ¿no? Pero políticamente corresponden al departamento de Piura y a la provincia de Huancabamba. Entonces, ahí hay prácticamente una confusión y por cierto, cierta malestar por parte de los usuarios, ¿no? Porque inicialmente se había logrado elegir o constituir una junta de usuarios del Valle Andino Huancabamba, que comprendía prácticamente los 8 distritos de dicha provincia. Entonces, cuando ya se delimita la cuenca, que es justamente la que conlleva que la gestión del agua es por cuenca, entonces es ahí donde prácticamente se ha establecido un desorden, digamos así, y que bueno, pues hay, por cierto, una disconformidad por parte de los usuarios.
Y todo eso conlleva, bueno, que una buena gestión de los recursos hídricos requiere de las decisiones que se tomen los actores, ¿no? Sobre todo basado en una buena información y conocimiento, que justamente es lo que yo le estoy manifestando, ¿no? Porque lamentablemente a veces los actores que participan en los planes de gestión, una que no son legitimados y otros que no conocen muchas veces la realidad, ¿no? A veces los envían por cumplir, ¿no? Y si ya aquí vamos a tal persona, pero lamentablemente no tiene conocimiento real de la zona, ¿no? En la cual prácticamente existen problemas con respecto al agua, ¿no? Y por otro lado, nos habla de que la mejor forma de conseguir que la participación sirva para alcanzar logros, ¿no? Compartidos en una cuenca, es justamente para diseñar una visión común, ¿no? No olvidemos que la visión es una imagen del futuro deseado. O sea, que los actores que intervienen en una cuenca deben definir en forma participativa y crear con sus esfuerzos y acciones. Creo que es lo más recomendable, ¿no? De tal manera que el plan de gestión es una estrategia escrita para pasar de la situación actual o a la deseada. Es lo que quería aportar dentro de lo que he podido entender con respecto a ese documento escrito por el doctor Axel Giordani. Gracias. Muchísimas gracias, Emilio, por la participación. Gracias a Mario, Antonio también. Sí, quisiera empezar por la última intervención. En efecto, cuando hablamos de una visión compartida, que quiero un poco que hagan la reflexión sobre en qué se traduce el que se afirme que hay la necesidad de construir esta visión compartida. Esto, en tanto se construya, se concrete, se logre, esto va a tener implicancias directas en ese compromiso que esperamos tengan los diferentes actores que se ven reflejados en esa visión compartida, ¿no es cierto? Y cómo a la luz de esa visión compartida, entonces desarrollan sus actividades con miras a concretar en su territorio, en el espacio donde viven, esa situación futura, porque perciben en esa situación futura un beneficio. Es por eso, cuando uno participa, es porque reconoce que tiene un beneficio particular. Si no, no participa la gente. Entonces, al momento de construir esta visión, se trata de poder generar, ¿no es cierto?, de manera conjunta, porque eso implica conciliar, ¿no es cierto?, implica entender estos otros intereses, necesidades, y a partir de eso decir, ok, vamos a desarrollar nuestra cuenca de esta manera, considerando el uso del recurso hídrico en afinidad o en correspondencia con esa realidad que queremos se dé en nuestra cuenca en torno al recurso hídrico. Y entonces, ahí es donde, en la medida que los intereses de todos y todas están reflejados en esa visión, entonces hay un compromiso y hay percibido, ¿no es cierto?, un beneficio en la concreción de esa visión. Por eso es importante esa participación, porque si yo no me veo reflejado en esa visión que se ha construido, no voy a participar, no voy a ser parte y no voy a hacer ningún tipo de intervención que contribuya a esa visión. Es más, podría hacer intervenciones contrarias a esa visión, en tanto yo no he sido parte de ese proceso. ¿Sí? Entonces es importante garantizar que esa visión se concrete, se fortalezca, se apropie, la población, los actores se apropien de esa visión y se sumen a los esfuerzos que se necesitan concretar en la cuenca. Respecto de esta situación que nos comentaba Emilio en relación a esta junta de usuarios en la provincia de Huancabamba, donde finalmente han tenido una resistencia, un rechazo por parte de la Junta de Usuarios, porque luego de mucho trabajo, según nos comenta Emilio, logran conformar esta Junta de Usuarios y ahora, producto de esta delimitación que se ha trabajado, finalmente hay un descontento de los usuarios que puede llevar justamente a esta inacción, a una desmotivación con respecto al proceso participativo que queremos efectuar. Y ahí es donde creo que adquiere importancia y relevancia esto que les decía hace un momento. Es importante conocer el componente social, y cuando estamos hablando del componente social no solamente es hablar de
niveles educativos, de niveles de salud, no, también implica estos otros elementos vinculados a los actores, ¿no es cierto? Los actores sociales, cómo están organizados, cómo se han venido llevando a cabo determinados procesos para el fortalecimiento de las organizaciones. Recuerdan ustedes que cuando indicamos que cuando vamos a desarrollar procesos participativos tenemos que tener claridad sobre cuál es ese contexto en el cual vamos a impulsar esos procesos participativos. Parte de ello implica conocer este tipo de situaciones, de modo tal que no generemos justamente efectos adversos al objetivo que queremos concretar. Pero creería que siendo esta la situación, es importante iniciar seguramente ellos lo han hecho, ¿no? Pero fortalecer en todo caso un proceso de diálogo con esta junta de usuarios, de modo tal que internamente se pueda identificar alguna manera que permita que la junta, de pronto no con el mismo nombre, estoy pensando como en voz alta sobre cuál podría ser la alternativa, en términos de lograr que como organización, finalmente, en tanto se han logrado articular, coordinar adecuadamente, sigan funcionando, no obstante, saben cuál es el rol que tienen que cumplir cuando tienen que intervenir en el marco de la cuenca Chira-Piura y cuál es el rol que tienen que asumir cuando tienen que intervenir del otro lado, pero sin perder esta visión como organización, ¿no es cierto? Entonces, a lo que voy es que creo que es importante ayudar a que cuando se presentan ese tipo de situaciones, a buscar soluciones que vayan en correspondencia un poco con las expectativas que se tiene y que no generen como decíamos, un efecto contrario al que queremos, que tiene que ver justamente con el involucramiento, con la participación de los diferentes actores en la cuenca, porque eso también puede ser como un referente para otras organizaciones sociales de base que puedan también, en las que también se pueda generar esta desmotivación para la participación en el ámbito de la cuenca. Quisiera también justamente hacer referencia a estos comentarios que se han hecho sobre, por ejemplo, lo que nos decía Antonio, ¿no? Y que justamente vamos a ver el día de hoy, ¿no? Esta, digamos, observación que se hace respecto de cómo es que es importante la participación, pero no solamente reconociendo la importancia de acercar, de considerar los intereses y necesidades de todos, sino también considerando la participación como un deber y como un derecho, en ambos sentidos. ¿Y qué implica esa participación en esos dos sentidos? Es justamente lo que vamos a mirar un poco más el día de hoy. Por otro lado, cuando nos comentan que en efecto los ámbitos administrativos finalmente no se corresponden, ¿no es cierto?, con esta delimitación natural del espacio, es parte de esta necesidad de entender cómo es que necesitamos planificar el recurso con este enfoque de cuenca, ¿no es cierto? Aparte de lo que habíamos conversado, tratado al inicio de nuestro curso, cuando abordamos la Ley de Recursos Hídricos, uno de los beneficios que ustedes mismos han identificado como aporte de la nueva Ley de Recursos Hídricos es la posibilidad de planificar considerando el ámbito de la cuenca. No obstante, sabemos que en efecto nosotros, en términos del manejo de la gestión administrativa del territorio, esta se da fundamentalmente como parte de los ámbitos políticos administrativos. Entonces eso implica un desafío mayor, una mayor disposición para consensuar, para coordinar, para articular, para participar. Y diríamos que eso le suma esta complejidad al proceso en el caso nuestro, donde nuestros territorios están delimitados de esta manera. Y aquí quería comentar una experiencia que seguramente ustedes la conocen, hace ya varios años, como parte de la experiencia que tuve de poder participar en lo que era el PRONAMASH. Seguramente alguno de ustedes recuerda esta organización, que ahora, producto de la fusión de distintas organizaciones, es Agrorural,
recuerdo mucho que trabajábamos en la gestión de cuencas con iniciativas, por ejemplo, en la cuenca San Juan Chincha. Y ahí se empezó todo un trabajo muy interesante con la región Huancavelica y la Junta de Usuarios de Chincha, en Chincha, ¿no es cierto? Que tenía mucho peso, muy organizada además, y empezaron a, junto con Pronamach, a articular intervenciones en la cuenca con la participación de las organizaciones, los comités conservacionistas, denominados así, en la parte alta de la cuenca San Juan Chincha, que pertenecía ya a la región Huancavelica. Y en ese espacio de diálogo, que lo interesante es que fue impulsado, motivado desde la propia Junta de Usuarios, empezaron a articular con las autoridades locales, los gobiernos locales, y como digo, las organizaciones sociales, en este caso los comités conservacionistas, y generaron ellos mismos un lema, ¿no? Y su lema era: todos los actores de la cuenca somos hermanos de agua, ¿no? Y cómo es que este lema que ellos mismos generaron para promover su participación, para identificarse con el proceso, fue como la motivación para realizar y cumplir los acuerdos que, como parte de las reuniones para la gestión del recurso hídrico en la cuenca, se fueron llevando a cabo. Entonces, digamos que así es como se logran, diría yo, estos compromisos, esta confianza en los procesos, en tanto nos vamos apropiando de los mismos, ¿no? Bien, entonces vamos ahora a iniciar nuestra presentación, pero antes de la presentación quisiera, bien lo mencionaba Mario, justamente el día de hoy, o para nuestra sesión del día de hoy, uno de los aspectos o un ejercicio que compartimos tenía que ver con esta pregunta que esperábamos ustedes pudieran responder, referida a cómo pasar de una participación pasiva a una participación activa en su cuenca. Y claro, aquí las reflexiones han estado un poco en torno a la importancia de la participación. No obstante, se ha puesto énfasis también en esta importancia para poder pasar de esta participación pasiva a una participación activa. Uno de los elementos que se reconocen es la capacitación, ¿no? Es importante capacitarse desde la experiencia que ustedes tienen en el caso de la cuenca Chira Piura. Desde su punto de vista es importante capacitarse, tener conocimiento, manejar los conceptos, la normativa, ¿no es cierto?, que se requiere considerar para poder participar adecuadamente de este proceso. Pero un elemento en el que ustedes han puesto mucho énfasis tiene que ver con el conocimiento de la problemática de la cuenca, ¿sí? Y eso me parece muy interesante. Entonces diríamos que parte de lo que ustedes identifican en la cuenca es que es importante, ¿no es cierto?, fortalecer acciones en términos de que el conjunto de actores tenga un mejor conocimiento sobre la problemática de la cuenca. Y cuando decimos mejor conocimiento nos estamos refiriendo a que probablemente algunos actores tengan conocimiento en torno fundamentalmente a aquella interacción que tienen con el recurso, pero no tienen claridad sobre cuál es la problemática de la cuenca en su conjunto. Y seguramente tendrán mucho que aportar respecto de ese uso particular que este actor tiene, de esa interacción particular que tiene con el recurso. Estamos hablando, por ejemplo, de los usuarios para agua de uso doméstico, por ejemplo, las empresas prestadoras de servicios, o las organizaciones a nivel rural para el agua y saneamiento en centros poblados. Digamos, a ese nivel seguramente tienen conocimiento, experiencia, pero de pronto todavía no han logrado conocer todo el ámbito de la cuenca en términos de la problemática que se requiere abordar y cómo esta problemática finalmente también tiene que ver con esta otra a nivel sectorial. Entonces, entendemos que desde vuestro punto de vista es necesario que el conjunto de actores para participar puedan entonces partir de una participación con el conocimiento
adecuado, ¿no? Entonces estamos hablando de capacidades en términos de los instrumentos, de los recursos necesarios, pero también capacidades o conocimientos en términos de, digamos, la problemática de la cuenca. Pero también ustedes han puesto o han llamado la atención en relación a cómo debe ser esta participación. Es decir, no solamente se trata de buscar aquellos elementos que contribuyan a pasar de una participación pasiva a activa con la capacitación, con la comunicación, con el conocimiento, sino también de cómo generamos las condiciones adecuadas para esa participación de modo tal que se dé en condiciones de equidad, ¿no es cierto?, de respeto, de inclusión, ¿no es cierto?, de aceptación a la diversidad. Y en ese sentido, me parece también muy importante el que no perdamos de vista esos elementos. Cuando hablamos de la participación, habíamos dicho, es importante reconocer la participación de las mujeres en estos procesos, es importante también reconocer la participación de aquellos grupos vulnerables, las comunidades campesinas, los pueblos originarios, ¿no es cierto? También la participación de los jóvenes es muy importante. No recuerdo si fue en esta cuenca o en otra, que una de nuestras participantes justamente hacía mención al respecto, es decir, a la importancia de cómo a través del trabajo con los jóvenes se abría la posibilidad para darle una mayor sostenibilidad a las intervenciones que se podrían desarrollar en la cuenca, en tanto hay toda una proyección, ¿no es cierto?, de vida que permite que puedan llevarse a cabo de manera por un periodo más largo de tiempo aquellas actividades que se requieren desarrollar en la cuenca. Y en ese sentido, poder considerar la participación de los jóvenes como impulsores de esas grandes transformaciones que se pueden hacer en nuestros ámbitos. Y ahí creo que se abre una puerta muy, muy interesante. Ok, bien, vamos entonces ahora a compartir la presentación que tenemos para el día de hoy y que, como habíamos dicho, nos va a permitir abordar dos temas importantes de nuestra unidad didáctica, ¿no? Nuestra unidad didáctica referida a institucionalidad, participación, coordinación y concertación. El día de hoy vamos a abordar dos aspectos fundamentales, la institucionalidad y la participación. Vamos a partir por esta definición de institucionalidad, y aquí es importante entenderla, o sea, primero entender este concepto para ver cómo es que se aplica y a qué elementos de este concepto queremos poner énfasis en nuestra sesión. Fundamentalmente, cuando estamos hablando de institucionalidad, nos estamos refiriendo a esta coherencia, ¿no es cierto?, estabilidad y legitimidad del sistema de reglas y organizaciones. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, si estamos hablando de el recurso hídrico, estamos hablando de este conjunto de normas, ¿no es cierto?, técnicas, herramientas, directivas, ¿sí?, pero también aquellas organizaciones que se encargan de su cumplimiento, ¿no es cierto?, que orientan la aplicación de este conjunto de instrumentos. Entonces, este cuerpo de normativas, de organizaciones, son, que funcionan además de manera coherente, que se articulan, ¿no es cierto?, son finalmente los elementos que permiten garantizar o definir, diríamos, la institucionalidad. Pero cuando estamos hablando de la institucionalidad del Consejo de Recursos Hídricos, ¿a qué nos queremos referir? En este caso estamos hablando de esta posibilidad, ¿no es cierto?, de fortalecer la gobernanza del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Por un lado, ¿no es cierto?, desde la coordinación de los distintos actores que forman parte del Consejo de Recursos Hídricos, pero también considerando a la institucionalidad como justamente ese respaldo que se le da al Consejo de Recursos Hídricos desde el Estado, ¿no es cierto?, que está legitimado este Consejo de Recursos Hídricos desde el Estado. ¿Y por qué? Habíamos mencionado, hace un momento acabamos de definir este término institucionalidad,
en el sentido que el Consejo de Recursos Hídricos está reconocido de manera formal, ¿no es cierto?, a través de una norma como el espacio que en efecto es el que corresponde para poder, digamos, promover las acciones referidas a la gestión del recurso hídrico en el ámbito de las cuencas, articulando la participación de los diferentes actores. Entonces, en ese sentido, hay un respaldo desde el Estado y un reconocimiento que le da, que apoya, que contribuye a esta institucionalidad. Pero además, es importante indicar que este respaldo a este respaldo se debe sumar esta legitimación, ¿sí?, del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, que se da a partir de la respuesta social. Y cuando nos referimos a la respuesta social, nos estamos refiriendo a qué tanto estos actores, estos distintos actores, reconocen en efecto, perciben en efecto al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca como un espacio que permite, digamos, generar consensos, que permite la participación equitativa de los diferentes actores para la gestión del recurso hídrico en la cuenca. Entonces, fundamentalmente estamos hablando de dos aspectos cuando nos referimos a la institucionalidad del Consejo de Recursos Hídricos. Por un lado, este reconocimiento desde el Estado, pero por otro lado, esta legitimación social dada por los propios actores dentro de la cuenca. Y en ese sentido es que tenemos que trabajar cuando estamos hablando del fortalecimiento de la institucionalidad del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Esta institucionalidad, en el caso del Estado, que si bien en efecto está reconocido el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca como el espacio para representar los intereses, necesidades y promover las acciones necesarias en el ámbito de la cuenca, es importante que lo efectivice, es decir, que realmente cumpla ese rol, que interactúe con las diferentes organizaciones dentro del Estado a partir de ese rol, de modo tal que eso contribuya a ese fortalecimiento de la institucionalidad en mérito al respaldo que se requiere, deba tener este Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca en el Estado. ¿Ok? Entonces estamos hablando de estos dos elementos. Vamos entonces a profundizar sobre el concepto de participación. ¿Y a qué nos referimos con participación? Primero, quisiéramos recordar que la Ley de Recursos Hídricos tiene como uno de sus principios la participación de la población y la cultura del agua. Este es uno de los principios y en este principio se indica que el Estado crea mecanismos para la participación de los usuarios y de la población organizada en la toma de decisiones que afectan el agua en cuanto a calidad, cantidad, oportunidad u otro atributo del recurso. Y justamente cuando se hace referencia a este principio y a que se crea desde el Estado los mecanismos para la participación de los usuarios, justamente está refiriéndose al Consejo de Recursos Hídricos como el mecanismo que se ha definido para poder promover esta participación. Además, nos indican que se fomenta justamente este fortalecimiento institucional y el desarrollo técnico de las organizaciones de usuarios del agua. Bien, cuando estamos hablando de participación, ¿sí?, estamos hablando de la participación de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no es cierto?, quienes forman parte del Consejo de Recursos Hídricos, estos distintos actores, sus representantes, sus representados, todos y todas finalmente somos ciudadanos. Entonces, al momento de considerar su participación en espacios de toma de decisiones que van a implicar justamente realizar acciones de incidencia, por un lado, en las intervenciones que se van a desarrollar en la cuenca, pero por otro también sobre aquellas decisiones que pueda tomar el Estado en torno al uso del recurso, estamos hablando de una participación ciudadana, de cómo es que yo puedo incorporarme, involucrarme
en estos procesos de toma de decisiones que están referidos al quehacer de la sociedad, de cómo nosotros como grupos, digamos, como grupos sociales, finalmente tomamos decisiones para poder organizar nuestra vida en sociedad. En este caso, poniendo énfasis en el uso del recurso hídrico. Entonces, si estamos hablando de que todos y todas participamos de la gestión del recurso hídrico como ciudadanos, entonces es importante entender aquí que cuando participamos como ciudadanos, ¿no es cierto?, estamos justamente sujetos a aquellos derechos que están reconocidos por parte del Estado. Y es así que, por ejemplo, si estamos hablando de la gestión integral del recurso hídrico y de las decisiones, por ejemplo, en torno al acceso al recurso hídrico en igualdad de condiciones para los diferentes usos, es que es importante que se asegure que en efecto el Estado está garantizando este derecho de acceso al agua por parte de los diferentes usuarios. Pero además, ¿no es cierto?, si bien lo que procuramos como parte de esta participación es que finalmente yo pueda garantizar que el Estado cumpla con atender o responder a aquellos derechos que yo tengo como ciudadano, de la misma manera se espera o se supone que como ciudadanos y en el marco de esta participación también asumamos estos deberes que nos corresponden, porque así como nos corresponden derechos, también nos corresponden deberes. ¿Y en qué estamos pensando cuando hablamos de deberes, ¿no es cierto?, vinculados justamente a la gestión integral del recurso hídrico? Estamos hablando, por un lado, como mencionaba Antonio, que es nuestro deber participar de estos procesos de toma de decisiones, ¿no es cierto?, de esta participación en torno a la planificación de la gestión del recurso hídrico, pero también es nuestro deber cumplir con aquellos elementos definidos en la normativa, definidos de modo tal que se garantice, ¿no es cierto?, esta disponibilidad del recurso en términos de cantidad, oportunidad y calidad, cantidad, calidad y oportunidad, ¿no es cierto? Y entonces es importante que no perdamos de vista que así como exigimos que participar en los procesos de toma de decisiones para que nuestra voz sea escuchada, también es importante reconocer que tenemos un deber en torno al cumplimiento de aquello que está de nuestro lado. Es decir, que si tenemos que usar el recurso de manera eficiente, pues lo tenemos que hacer porque es parte de nuestro deber como ciudadano, como es parte de nuestro derecho a participar. ¿Ok? Entonces, estos elementos es importante que no los perdamos de vista. Y en ese sentido, necesitamos garantizar esta capacidad, este compromiso y esta voluntad de servir para el bien común. Porque finalmente, un poco la lógica aquí es entender que justamente nosotros tenemos esta responsabilidad siempre de atender o exigir nuestros derechos, atender nuestros deberes en la búsqueda también de un bien común, porque finalmente cuando estamos hablando de ciudadanos y ciudadanas, todos y todas tenemos los mismos derechos y obligaciones. Y en ese sentido, es importante que aquellas decisiones que se deriven como parte de esta participación ciudadana estén, digamos, se deriven de esta lógica, de esta manera de entender que aquellos beneficios que se logren como parte de la gestión integral del recurso hídrico justamente contribuyen a generar un bien común del conjunto de, digamos, actores en la cuenca. Este es un tema muy importante porque cuando ustedes promuevan procesos de participación, es importante que en los mensajes que se lleven a cabo como parte de estos procesos de participación vayan en estos dos sentidos. Vayan en el sentido de la importancia de su participación, ¿no es cierto?, de hacer respetar sus derechos con equidad, ¿no es cierto?, con oportunidad, pero también con esta otra, digamos, este otro elemento que tiene que ver con
cumplir adecuadamente con sus deberes en términos de cumplir con los acuerdos, cumplir con aquello que está establecido en la norma, cumplir con aquellas responsabilidades que, como ustedes, como parte del proceso, ustedes mismos han definido. Bien, entonces, otro elemento que es importante tomar en cuenta es que para el desarrollo de procesos de participación, por lo general podemos identificar un proceso progresivo. Y en ese sentido, ustedes podrían organizar también intervenciones que los permita transitar en ese proceso de progresividad para esta participación. ¿Cuál es ese proceso? Primero, y recuerdan aquí iba un poco esta pregunta, de cómo pasar de una participación pasiva a una participación efectiva. Y entonces, ¿cómo es este tránsito, no es cierto?, de la participación pasiva a la participación efectiva. Primero estamos hablando de una situación donde simplemente no hay participación, ¿sí? Estamos hablando de que no, digamos, finalmente estamos en la cuenca, desarrollamos nuestras actividades en la cuenca, pero en términos de organizarnos para la gestión del recurso hídrico, nadie interviene, ¿no? Cada uno está, digamos, en lo suyo. Luego hay un nivel en el cual se empieza a, digamos, alcanzar información. Podríamos decir aquí, por ejemplo, que estaríamos en un nivel en el que empezamos a desarrollar acciones de sensibilización, porque cuando sensibilizamos, finalmente lo que estamos haciendo es alcanzar mensajes, ¿no es cierto? O de pronto, como ustedes decían, nos interesa que la población, los diferentes actores conozcan un poco más de la problemática de la cuenca, ¿ok? Entonces vamos alcanzando información en ese sentido, con el propósito de que eso sirva, ¿no es cierto?, como un primer paso para ir avanzando en este proceso de participación. ¿Ok? Entonces vamos alcanzando información que puede ser de interés, ¿no es cierto?, para los diferentes actores y que puede contribuir a que sea considerada para su propia toma de decisiones de manera individual. Luego estamos en un nivel de participación por consulta. Y aquí básicamente estamos hablando de aquel momento en el que de pronto tenemos iniciativas, tenemos propuestas y las llevamos a los actores y preguntamos básicamente si estarían de acuerdo o no. Sin embargo, estas propuestas no han sido construidas con la participación de los actores, sino básicamente estamos consultando si esto que ya está elaborado les parece o no les parece. Un siguiente nivel es de una participación por incentivos, y aquí estamos hablando de aquellas situaciones donde de pronto se logra que los diferentes actores participen de determinados procesos en tanto de pronto reciben algún incentivo como podría ser capacitación, ¿sí? De pronto porque participan en cursos y en ese sentido van a poder generar un conocimiento y eso de cierto modo los puede motivar a participar, en tanto reciben algún incentivo. Un siguiente nivel, digamos, de participación funcional, donde básicamente de pronto podríamos decir aquella participación que implica alguna intervención ya de parte de los actores en términos de acciones que podrían desarrollar en sus propios espacios. Podríamos hablar acá, por ejemplo, de acciones que involucren la participación, diríamos, en mejoras de algunas técnicas, de algunos trabajos, de cómo podrían manejar mejor, más eficientemente el uso del recurso. Y en ese sentido, esa participación es funcional porque implica ya alguna intervención concreta en el ámbito. Un siguiente nivel de participación interactiva. ¿Y a qué nos referimos acá? Nos referimos a aquella participación en la cual se empiezan a construir estas propuestas de manera, digamos, articulada, coordinada, participativa, junto con los actores, ¿no es cierto? Ya no vienen las propuestas ya generadas, sino que estas se construyen como parte de esta interacción en este proceso de participación. Y finalmente, un último escalón que es de esta participación a un nivel de autodesarrollo. En este nivel
ya no hay un tercero. Ya no hay un tercero que alcanza información, que consulta, que incentiva, que hace la participación funcional, sino más bien una participación que viene del propio interés de los propios actores para organizarse, para establecer acuerdos, para tomar decisiones y para implementarlas, evaluarlas, monitorearlas. ¿Ok? Aquí ya no hay un tercero, sino que actúan de manera directa en este proceso, tomando sus propias decisiones y siendo autogestionarios en ese sentido. Entonces, digamos que este es el proceso de participación y claro, se apunta a este momento en el que ya no es necesario la asistencia de un tercero para promover esta participación, sino que es algo que se reconoce como fundamental desde los propios actores locales. Entonces, aquí podríamos decir que hay distintos niveles en el proceso de participación, uno informativo, como habíamos indicado, otro de carácter consultivo, otro en el que se toman decisiones y otro ya de cogestión, diríamos de alguna manera. Bien, vamos entonces ahora a formar grupos de trabajo. Vamos Pame, ¿cuántos participantes somos? Sí, a ver, somos... Ya es que se han salido, creo, algunos. Ya, somos 19. 19. No, perdón, 20, porque se han salido, algunos han entrado con 2 dispositivos, pero algunos han salido. A ver, porque ya, somos 20. Ok, entonces sí podemos hacer los 5 grupos de trabajo. Hago presente, Ok. buenas tardes. Hago presente que Félix Astudillo está presente. Tenía 2 dispositivos porque fui a otro ambiente. Ah, ok. Gracias, Félix. Ok. Entonces ahora vamos a pasar a grupos de trabajo y la idea es que podamos hacer una reflexión, un análisis sobre aquellas herramientas de participación que ustedes vienen aplicando en la cuenca. ¿Ok? Voy a compartir con ustedes el Jamboard para que puedan visualizar en qué consiste el trabajo que van a realizar. Aquí la idea es que primero puedan indicarnos las herramientas y estrategias que ustedes utilizan para promover la participación en la gestión integral del recurso hídrico en la cuenca Chira-Piura. ¿Ok? Luego de que han identificado estas herramientas, estrategias, nos puedan indicar cuáles son las principales dificultades que tienen para su aplicación. ¿Sí? Una siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principales logros que ustedes identifican de la aplicación de estas herramientas? Porque si bien podríamos tener algunas dificultades en su aplicación, seguramente, aún pese a esas dificultades, se han logrado avances con la aplicación de estas herramientas. Y finalmente, si pudieran, en función a este análisis, respondiendo a estas preguntas, si pudieran ustedes identificar cuáles serían las principales propuestas para poder mejorar la participación de la gestión integrada de recursos hídricos en la cuenca Chira-Piura, justamente a la luz de haber hecho esta revisión, reflexión en torno a las estrategias y herramientas de participación, a las limitaciones y logros que se van consiguiendo producto de su aplicación. ¿Ok? Bien, vamos entonces a conformar 5 grupos de trabajo, por favor, Pame. Como es usual, Okay. Pamela nos va a compartir en el chat el link. Yo voy a estar acompañándolos en cada grupo, ¿de acuerdo? ¿De cuánto tiempo, María del Carmen? A ver, nos damos 25 minutos. Un segundito para reubicar a las personas que tienen 2 dispositivos. Ok, no hay problema. Bien, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a nuestra sala principal. Vamos a dar inicio entonces a la plenaria de este ejercicio que hemos realizado en relación a la participación y aquellos
aspectos en los cuales hemos logrado avances en la participación en la cuenca, cuáles son nuestras dificultades y cómo es que podríamos seguir mejorando la participación. Vamos entonces a darle la palabra al grupo 1. Carlos Champa, por favor, si pudieras compartir los resultados del grupo 1. Carlos. Sí, por favor, con el biólogo Antonio, a ver si me podría facilitar la imagen para poder... Ok. Gracias, biólogo. Bueno, para nuestro primer grupo, la pregunta: indicar las herramientas y estrategias utilizadas para promover la participación en la gestión integral de recursos hídricos en su cuenca. Hemos definido lo siguiente: eventos de sensibilización para incentivar la participación de los actores de la cuenca, visitas guiadas para el reconocimiento de los elementos de la cuenca y promover su valoración, elaboración de material de difusión del plan de gestión de los recursos hídricos de cuenca, adaptado a los diversos actores, eventos para difundir el plan de gestión de los recursos hídricos con los miembros de las comunidades campesinas y recoger aportes, fortalecer la relación entre representantes y representados para lograr escuchar todas las necesidades e intereses. Y como último, fortalecimiento de capacidades. La segunda pregunta, biólogo Antonio, gracias. Identificar las principales dificultades en la aplicación de las herramientas y estrategias de participación para la GIR en su cuenca. Se ha definido lo siguiente: falta de logística y poca accesibilidad por fenómenos naturales para asistir a las reuniones. Rotación del personal que asiste a las reuniones o representantes que carecen de la identidad y del conocimiento de la cuenca. Desconocimiento de los roles y competencias de las instituciones y organizaciones involucradas en la gestión integral de los recursos hídricos. Por favor, gracias. Estamos en la tercera pregunta: identificar los principales logros en la aplicación de las herramientas y estrategias de participación para la GIR en su cuenca. Mayor involucramiento de los actores en la elaboración y seguimiento de los planes de gestión. Eliminación de dispositivos de descarga de aguas residuales en la zona de encauzamiento del río Piura. Mejora en la distribución del agua para los diferentes usos. Cuarta pregunta: identificar las principales propuestas para continuar mejorando la participación para la GIR en la cuenca. Se ha definido reuniones descentralizadas del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, continuar con las pasantías que permitan un mayor involucramiento de los actores, difundir logros y acciones programadas entre la población y nuevas autoridades a través de diferentes medios de acuerdo a la realidad. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por compartir los resultados del grupo 1. Vamos al grupo 2 entonces. Omar, si pudieras compartir los resultados del grupo 2. Omar Llovera. A ver, ingeniero Emilio, por favor, compártelo. Ingeniero Emilio. Emilio nos va a ayudar. Emilio, ¿nos ayudas compartiendo la pantalla, por favor? Ahí está. Gracias. A ver. A ver, como grupo 2, tenemos la primera pregunta. Dice: indicar las herramientas y estrategias utilizadas para promover la participación en la GIR en su cuenca. Participación ciudadana de los usuarios y usuarias de agua comprometidos en la gestión sostenible de la cuenca, suministrándoles la información necesaria que sea de su interés. La estrategia: incentivar la participación de los actores involucrados en la gestión de los recursos hídricos a través de acciones de fortalecimiento de capacidades, pasantías, materiales didácticos para lograr la intervención
de los actores. Gracias, ingeniero. A ver, la segunda lámina, por favor. La segunda pregunta es identificar las principales dificultades en la aplicación de las herramientas y estrategias de participación para la GIR en su cuenca. Escasez de logística, difícil accesibilidad a los lugares más lejanos, estamos hablando de las cabeceras de cuenca, y escasos recursos económicos para lograr la participación ciudadana en la gestión sostenible de cuenca. La tercera dice identificar los principales logros en la aplicación de las herramientas y estrategias de participación para la GIR en su cuenca. Es convenios con entidades no gubernamentales y gobiernos locales para lograr la participación de la ciudadanía en la gestión de los recursos hídricos. La gestión de los recursos hídricos. Y la última pregunta es identificar las principales propuestas para continuar mejorando la participación para la GIR en la cuenca. Gestionar recursos económicos para desarrollar programas de participación ciudadana para lograr el éxito del plan de gestión de los recursos hídricos. Esa es nuestra participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, también a ustedes. Grupo 3, por favor. Grupo 3. Salomón Vidal. Sí, Salomón, sí, si pudieras compartir los resultados, por favor, del grupo 3. ¿Perdón? sí, lo que pasa es que quiero que me ayuden a compartirlo. No lo puedo compartir. Katia, creo que tenía los resultados del grupo. No, Mario. Ya. Ok. Ya, bueno, el grupo 3 hemos hecho que en la primera pregunta indicar las herramientas y estrategias utilizadas para promover la participación en la gestión integrada de recursos hídricos en su cuenca, ¿no? Bueno, se tienen las mesas de trabajo y los GETRAN, que vienen a ser los grupos especializados de trabajo. También hemos considerado las actividades de difusión y sensibilización en actividades como el Día Mundial del Agua, actividades que se hace de las fajas marginales, puntos críticos y otros, ¿no? También hemos considerado ahí contar con el plan de gestión de los recursos hídricos de Cuenca, que como una herramienta, ¿no? Para esta pregunta, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente hoja. Ya. Okay. En identificar las principales dificultades en la aplicación de las herramientas y estrategias de participación de la GIR en su cuenca. Bueno, hemos considerado que se tiene una limitación para la invitación directa, ¿no? Por parte de las salas, ¿no? Que a veces se tiene que contar con la autorización correspondiente, ¿no? Si no nos autorizan, no podemos a veces invitar directamente. Entonces, es una limitante para este trabajo, ¿no? El no contar a veces con los presupuestos, ¿no? También, si bien es cierto, está el plan de gestión, pero no se cuenta con el presupuesto. Entonces, a veces tampoco limita para la difusión y sensibilización, ¿no? La pregunta 3, identificar los principales logros en la aplicación de las herramientas y estrategias de participación para la gestión integrada en su cuenca, ¿no? Con el plan de gestión que ha facilitado la formalización de los derechos de uso de agua, ¿no? Esto ahora se tiene una mayor presentación de expedientes en cuanto a la formalización. También está facilitando la participación activa de los actores también en lo que es la actividad del monitoreo y calidad de las fuentes de agua.
La última pregunta, identificar las principales propuestas para continuar mejorando la participación en la GIR, ¿no? Se tiene que también se ha identificado que mejorando el presupuesto para las acciones de sensibilización y difusión, no se requiere contar con ese presupuesto, ¿no? Y el plan de gestión debe ser vinculante ante el MEC para priorizar los proyectos incluidos en él, ¿no? Si, o sea, debe haber, inclusive deben haber incentivos para quienes cuenten con el plan de gestión y esos incentivos se deben reflejar en esa priorización de los proyectos, no deben ser aprobados, ¿no? Eso es lo que hemos trabajado como grupo 3. Gracias. Muchas gracias, Salomón. Vamos al grupo 4, entonces, Eliezer. Eliezer, por favor, si pudieras compartir los resultados del grupo 4. Eliezer, ya compartió Katia. Ok, gracias. Sí, licenciada, nuestro grupo, la primera pregunta, bueno, respecto a indicar las herramientas y estrategias utilizadas para promover la participación en la gestión integrada de su cuenca. Como primer punto, se ha indicado que se debe conformar en grupos de trabajo, ¿no? Como segundo punto, tenemos la difusión de los resultados del monitoreo de calidad del agua, ¿no? Ese es un tema que siempre nos falta. Si bien es cierto, realizamos algunas actividades de difusión, pero nos falta llegar, quién sabe, por el involucramiento también de todos los actores de la cuenca, ¿no? Como tercer punto tenemos la sensibilización en derecho de uso de agua para que puedan formalizarse, ¿no? Existe muchos derechos que aún están no cuentan con su derecho algunos usuarios, ¿no? El punto 4, se ha puesto a elaborar programas de capacitación y sensibilización dirigidos a los actores de la cuenca. Continuamos. Respecto a la segunda pregunta, dice, identificar las principales dificultades en la aplicación de las herramientas y estrategias de participación para la gestión integrada de los recursos hídricos en su cuenca. Bueno, como primer punto hemos puesto la ausencia en las reuniones, ¿no? Siempre, quizá la primera reunión que nos convocan, siempre vamos entusiastas, después se nos, qué sé yo, cambian de funcionarios y ahí es un poco las dificultades que se tienen, ¿no? 2, el desinterés por parte de algunas instituciones, ¿no? Ya es un poco vinculante con el primer punto, ¿no? El tercero, como tercer punto, hemos puesto que falta de presupuesto para difundir las actividades, ¿no? Y cuarto, no se accede a medios de difusión adecuados. Continuemos. Katia, ok. Sí, sí me están copiando, ¿no? ¿Sí me escuchan, por favor? Sí. Ok. Sí, te escuchamos, Eliezer. La tercera pregunta es identificar los principales logros en la aplicación de las herramientas y estrategias de participación para la gestión integrada de la cuenca. Ahí tenemos, bueno, los logros que ya se cuenta y es evidente acá en nuestra cuenca, sobre todo en Chirapiura. Tenemos la elaboración del plan de gestión de cuenca, ¿no? Tenemos un plan y el cual actualmente se está actualizando este plan al año 2030, ¿no? Como segundo punto tenemos el aumento del nivel de participación de los actores, ¿no? Debido a estas mesas siempre sí se ha logrado avanzar, pero aún nos falta, pero en ese camino estamos con la finalidad de involucrar más a todos los actores. Continuemos. Finalmente dice identificar las principales propuestas para continuar mejorando la participación para la gestión integrada en la cuenca, ¿no? Para continuar mejorando, ¿no? Bueno, uno es incentivar a los actores señalando la importancia de su participación en la gestión integrada, ¿no? 2, creación de un sistema de información y comunicación con los actores. Y finalmente el punto 3, asignación de presupuesto para cumplir los objetivos trazados en el plan estratégico, ¿no? Esa es toda mi participación como grupo, licenciada. No sé si... Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Eliezer. Al grupo 5, entonces, por favor, Delia, si pudieras compartir los resultados del grupo 5.
La ingeniera Delia no ha tenido que, se cortó su señal, tiene débil su señal. Ok, Guillermo, ¿tú vas a exponer entonces? Sí, lo puedo hacer. Adelante, Guillermo. Ok. Sí. Bueno, nosotros, el grupo es integrado por William León, Ricardo Paredes y Delia Pineda, y quien habla. Nosotros hemos identificado como herramientas principales el plan de comunicación, ¿no? Plan de capacitación y las mesas de trabajo. En el plan de comunicación está todo el desarrollo de las actividades de información y de comunicación, y dentro del plan de capacitación todos los talleres por realizarse. Igualmente hemos agregado las mesas de trabajo, ¿no? Que ha venido funcionando, a otros le llaman mesas técnicas, pero ha venido funcionando dentro del desarrollo de nuestras actividades. En el tema de estrategias, nosotros hemos logrado zonificar, ¿no? La cuenca alta, cuenca media, y luego integrarlas. Igualmente, como estrategia, hemos pensado en la descentralización de las reuniones de trabajo, que no todas las reuniones se hagan exclusivamente en las oficinas, sino que se hagan fuera para un poco irlo socializando, ¿no? Y irlo también integrando dentro de la visión. Y luego también, dentro de las estrategias, está generar acuerdos interinstitucionales e incentivos para la participación. Esos son tanto las herramientas como las estrategias. Sobre identificar las principales dificultades en la aplicación de las herramientas. Bueno, obviamente que uno de los principales problemas y limitaciones son los recursos, ¿no? Un presupuesto mínimos y la logística, pues que a veces no es la más adecuada, ¿no? Dentro de las principales tenemos la falta de participación, sobre todo el tema funcional, porque cuando vamos invitamos a reuniones al titular, casi nunca va, ¿no? Entonces mandan a un segundo, a un tercero, donde no se pueden tomar decisiones. Pero ese para nosotros es ¿no? una de las principales dificultades que tenemos. Identificar los principales logros. Creo que el principal logro que hemos tenido es la elaboración y la actualización del plan de gestión. Creo que dentro de los consejos, lideramos los consejos, ¿no? Porque ha habido una elaboración adecuada del plan y una actualización oportuna. También dentro de los logros está la participación interactiva de los diversos actores, ¿no? Se ha logrado en el transcurso identificar a los principales actores. Dentro también de las principales propuestas para continuar mejorando la participación, hemos creído conveniente que lo que debemos hacer lo primero es mejorar los canales de información. Tenemos que mejorarlos, ¿no? A través de diversas estrategias. Luego la descentralización de las reuniones, creo yo que no deberían hacerse solamente en un lugar, sino debemos de salir a hacer reuniones a diversos lugares, ¿no? Y también difundir los resultados para que se integre ese grupo de personas, ¿no? Igual también una cogestión del plan de gestión de los recursos hídricos, involucramiento de los actores de una determinada actividad y generar la participación ciudadana. Igualmente, una de las propuestas es mejorar el presupuesto. Esto es lo que hemos hecho en este grupo 5. Gracias. Muchísimas gracias a Guillermo por la presentación de los resultados del grupo 5. Sí, a ver, en efecto, creo que rápidamente, porque ya nos hemos salido un poco del tiempo, hay un conjunto de aspectos que ustedes vienen trabajando para promover la participación entre estrategias y herramientas. Por ejemplo, han hablado de planes de capacitación, planes de comunicación, ¿no es cierto? Acciones de sensibilización, visitas guiadas. Interesante este trabajo, ¿no es cierto? Como ante esta parte de las dificultades que ustedes han mencionado es justamente el tema de las distancias, ¿no es cierto? La lejanía que hay para poder acceder a los distintos ámbitos, pero entonces cómo frente a esa situación también pueden establecer estrategias de participación a través de conformar, como zonificar ámbitos y trabajar en esos ámbitos de manera descentralizada, también realizando acciones de sensibilización, capacitación, difusión en estos ámbitos también.
Por otro lado, también mencionan como parte de estas dificultades, y ahí creo que hay como coincidencia entre todos los grupos, es el tema de la convocatoria, ¿no? Algo pasa con la convocatoria, de pronto hay un trabajo previo que hacer para garantizar que todos y todas participen del espacio, ¿no es cierto? Y que una vez que participen, una vez que se ha logrado, perdón, concretar la convocatoria, sea un espacio que de cierto modo garanticemos, responda como a las expectativas que tienen los participantes respecto de ese espacio al cual se está convocando, y en ese sentido creo que para que haya una correspondencia entre las expectativas y aquello que finalmente se concreta como espacio de participación, es importante tener claridad sobre cuáles son las agendas de trabajo cuando se convoca a esta participación, de modo tal que, como digo, no se generan ahí falsas expectativas que luego tengan un impacto para las siguientes convocatorias, ¿no? Por otro lado, en relación a aquellas iniciativas que se podrían trabajar para mejorar justamente estos aspectos, como han dicho ustedes, la convocatoria, la distancia, la rotación de personal, el tema de financiamiento para ustedes también es una dificultad, ¿no es cierto? Pero entonces, como para ir superando estos temas, también ustedes plantean cómo mejorar justamente digamos, los mecanismos de la convocatoria, un mayor involucramiento de los distintos, digamos, involucrados en este proceso, de pronto realizar estas intervenciones bajo estos mecanismos que justamente ustedes los pueden potenciar, ¿no? Han mencionado que los grupos de trabajo para ustedes significan un aliado, es parte de la estrategia que ustedes tienen para involucrar la participación, y creería que estos mismos grupos de trabajo podrían ser el recurso en el cual ustedes se puedan soportar para poder lograr superar estos desafíos que tienen en relación a la participación. Definitivamente la posibilidad de contar con financiamiento es parte de lo que ustedes esperarían se pueda concretar. El desarrollo de pasantías, ¿no es cierto?, de reuniones descentralizadas, es difundir los logros, es otro elemento en el cual ustedes también han puesto mucho énfasis, ¿no? Como, como parte del proceso, como parte de cada una de las actividades que involucra la participación de los diferentes actores, van comunicando, ¿no es cierto?, que se ha logrado el involucramiento de los actores, que se han tratado de tales temas, y que en ese sentido vamos a un siguiente paso, de modo tal que también vamos generando cierto compromiso sobre lo que correspondería a un siguiente momento en el que se requiere esta participación, o también, según sea el caso, en el sentido de que se requiera, digamos, difundir estos resultados para que quienes han participado del proceso recuerden que han asumido compromisos como parte de esa participación, y que también es importante que se puedan cumplir porque hay un conjunto de actores que han sido testigos, digamos, de ese compromiso y que están también a la expectativa. Eso es un poco una manera de ejercer cierta presión social sobre algunos actores para motivar el cumplimiento de sus compromisos. Bien, rápidamente, Pamela, por favor, podemos ir a la plataforma. Como ustedes saben, tenemos recursos complementarios que ustedes pueden revisar como lecturas complementarias sobre los temas que hemos tratado el día de hoy. También tienen esta sección de queremos saber qué piensas, para que ustedes puedan compartir algunas situaciones, reflexiones, consultas o comentarios sobre esta sesión. Tenemos como ejercicio para poder, digamos, completar nuestra sesión número 9. Si podríamos, por favor, entrar al Jamboard. Básicamente aquí lo que les pedimos es, cuando promovemos acciones de participación, estas las debemos pensar en dos sentidos. Por un lado, aquellas acciones de participación para mejorar la participación dentro del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, porque a nivel del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca también hay unas dificultades para promover la participación de los distintos representantes dentro del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, pero también necesitamos estrategias para promover la participación de los diferentes actores para la gestión integral del recurso hídrico. Y entonces aquí les pedimos que puedan plantear
algunas mejoras haciendo esta distinción. Y finalmente, como parte del ejercicio para nuestra siguiente sesión número 10, les pedimos que puedan, por favor, contestar a esta pregunta que está referida, que nos puedan compartir alguna situación que en este momento se venga presentando en la Cuenca Chira que involucre la necesidad de generar un consenso para poder superar esta situación que un poco lo que planteamos es que sea una situación problemática, que requiera, ¿no es cierto?, como les digo, la generación de consensos y donde implique la participación de diferentes actores. Estos casos que ustedes nos compartan, nosotros vamos a seleccionar 2 de estos para que en función a estos podamos hacer un ejercicio de trabajo para nuestra sesión número 10. Bien, muy buenas tardes con todas y todas. Ha sido un gusto poder acompañarlos esta tarde nuevamente. Los esperamos el próximo jueves para que podamos continuar con nuestra unidad didáctica número 5 y poder abordar los temas correspondientes a la coordinación y concertación. Que tengan un excelente fin de semana. Buenas tardes nuevamente.